¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo se encuentran? Estamos felices de poder vernos nuevamente en este día cuando tenemos una etapa muy particular en cuanto a la vida de Jesús, el final de su ministerio aquí en la tierra. Y estábamos allí viendo, ¿verdad? Esto nos anuncia la academia que tendremos, que tiene que ver con la explicación y el poder comprender más de cerca muchas cosas que serán para nuestro bien y será, por supuesto, como ya mencionamos, a través del Zoom, pero ya vamos a ver esto. Ahí tenemos ello y ahora tenemos eso, ¿verdad? El tema que hoy tendremos, como ustedes ven en la pantalla, va a ser venciendo a la muerte. En realidad, hemos disfrutado de lo que Cristo hizo por nosotros estos días. Y hoy estamos disfrutando o disfrutaremos juntos al estudiar la palabra de Dios de la victoria de Cristo sobre el pecado para siempre. Este tema debe llenarnos de esperanza. Analicemos los temas anteriores si es necesario. Veamos los temas anteriores para poder entender más de cerca todo lo que viene por delante y que por supuesto en esta semana será ampliamente anunciado y podremos entender. Ahora vamos a analizar algo. Quiero recalcar simplemente algo. No te olvides, para poder recibir el material que estamos prometiendo, suscríbete, allí aparece, ¿verdad?, un smartphone que podemos ser el nuestro que usamos o de otra manera, pero no nos olvidemos de la campanita, ¿verdad?, y del suscríbete. ¿Por qué? Es sumamente importante, porque queremos cumplir con las promesas dadas y por supuesto el material es precioso el que viene y vamos a entregar ya en la semana próxima. Por lo tanto, no olvidemos este detalle. Vamos a ver el pasaje que leemos siempre para comenzar. El texto que tiene su centro mismo en el gran plan de salvación y el amor insondable que Dios tiene para con nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jamás entenderemos del todo en este mundo lo que significó esa entrega de Cristo cuando en los planes eternos, antes de la creación del mundo, ¿verdad? En realidad fue ya Cristo se ofreció para morir por nuestras transgresiones si es que el hombre caía, y el hombre cayó desgraciadamente, en la gran rebelión que ya existía, pero el Señor no hace lo que a Él le conviene, es diferente a nosotros, su carácter es distinto, por lo tanto pidamos a Jesús que nos dé su carácter, para que podamos vivir junto a Él para siempre un día. Ahora, saben, hoy vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a meditar, ya que estamos en este momento, en este sábado especial, cuando el Señor estaba en la tumba y como veremos, por supuesto, Él resucitó de los muertos, pero yo te seguiré, pensando en todo lo que Cristo hizo por nosotros, en lo que Él realizó y que hemos visto hasta el día de ayer, el último programa, ¿verdad?, que vimos, cuánta paz debe haber en nuestros corazones y qué determinación tenemos que tener. Mientras meditamos en esto, un cuarteto va a ayudarnos al meditar un poquito antes de iniciar el tema. Yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. Lejos yo viví de tus caminos, sin querer seguir tu voluntad, pero tu amor me habló tan alto, hizo que volviera otra vez a ti. Por eso canto, yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final.
porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. ¿Cómo yo podré vivir sin ti, Jesús? ¿Cómo yo podré vivir sin esta luz? Necesito hoy tu gran perdón, Señor. Solamente así obtendré la salvación. Yo te seguiré, Jesús, por donde vayas. Yo te seguiré, Jesús, hasta el final. Yo te seguiré, Jesús, porque te amo y porque moriste por mí en una cruz. Y porque moriste por mí en una cruz. Y porque moriste por mí en una cruz. Amamos de veras al Señor. Seguiremos al Señor porque Él nos amó primero, como dice la palabra de Dios. Amigos míos, Dios nos ayude a que esta experiencia de la letra hermosa de este cántico llegue a lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón. ¿Cuánto hizo Cristo por nosotros para que tengamos la vida eterna? Ahora, el grito que estremeció la tierra y el universo, por allí quedamos ayer. Pero tenemos que repasar estos conceptos para entender bien el tema de hoy. Jesús pendía de la cruz del Calvario. En torno a Él estaban los discípulos y mucha gente que aún se burlaba, no los discípulos, sino que habían escapado, la mayoría de los discípulos, y por supuesto la gente que se hincaba en una rodilla burlándose de Él. El autor del pecado, Satanás, lo tentaba para que Él no siguiese en el gran plan de salvación. Pero Cristo siguió hasta el final, hasta gustar de la muerte eterna. Allí en San Mateo 27 leemos: Entonces Jesús, habiendo otra vez exclamado a gran voz, exhaló el espíritu. En eso el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. El autor de la vida estaba muriendo por nuestras transgresiones. La naturaleza misma entendía, muchas veces yo he meditado en esto, ¿por qué tembló la tierra? ¿Por qué? Porque el que sostiene todas las cosas estaba muriendo en la cruz del Calvario. Cristo entregó ahora su vida en las manos del Padre, por eso es que en realidad si no hubiera desaparecido todo. Pero en su amor insondable, los hombres cayeron por un lado, por el otro. Muchos se arrepintieron en el Pentecostés, por eso la Biblia menciona acerca de ello, y aceptaron al autor de la vida. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Que estamos escudriñando estas profecías. El velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó. El cuchillo que tenía el sacerdote en la mano para matar el corderito pascual, no creían en el Mesías. Escapó de su mano, el cordero escapó también. El velo se rasgó y quedó así anulado para siempre el santuario terrenal. Ahora seguiríamos a Jesús en el santuario celestial. Tema muy grande que veremos en estos días de acuerdo a la programación que ya estamos imaginando y ya vamos a entender más de cerca la semana próxima. Ahora, amigos míos, saben, aquí dice algo muy grande en el versículo 52 en adelante. Se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Y salido de los sepulcros fueron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. ¿Saben? Cuando la tierra tembló y todo temblaba, los sepulcros de las primicias, como vamos a ver enseguida, se abrieron. Qué tremendo, Brasil. La victoria sobre la tumba. Cristo ya no estaba más con vida. Y resucitaron cuando Él resucitó. De manera que
Esto nos muestra el primer golpe mortal a la muerte eterna que Satanás habrá de sufrir con sus santos, con los ángeles que una vez fueron santos en los cielos, pero que dejaron la divinidad, se opusieron a Dios, entraron en la tremenda rebelión, y todo rebelde va a morir de esta forma en el gran juicio final de Dios, ¿verdad? Ahora bien, 3 tipos de personas definían su destino en torno a la cruz en ese día, en ese viernes. Qué tremendo es pensar en esto. ¿Qué tipos de personas? El primer caso, ¿verdad? Vemos allí los que conocían las profecías, pero amaban más la reputación, las cosas humanas. Conocían el lenguaje de la Biblia porque no sirve de nada de conocer. Nosotros hemos conocido y estamos conociendo muchas cosas, pero ¿de qué sirve ello si nosotros nos aferramos al escrito está y aceptamos a Cristo como nuestro poderoso Salvador en la vida? Allí leemos en San Juan 11 lo siguiente. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Esa era la opinión triste de aquellos líderes religiosos de aquellos días. Estaban reunidos desesperados, inclusive lo condenaron a Jesús por estos pensamientos tremendos. Estaban convencidos al ver cómo sanaba el leproso, cómo resucitaba a los muertos. El mensaje de él era un mensaje poderoso que los hacía estremecer, pero el amor al mundo y las cosas terrenales era mayor. Y cualquiera que ame más al mundo que a Jesús se perderá para siempre. No importa la religión que tengas, y de paso vuelvo a repetir, hay millones o miles y miles de religiones en este mundo que no están basadas en la palabra de Dios. Toda religión que no está basada en la palabra de Dios no es de Dios. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Cristo la reveló, ¿verdad? Por amor a nosotros. De manera ahora, ¿qué haremos? Decían aquellos fariseos, los que estaban destinados a cuidar los oráculos sagrados del Señor. ¿Qué haremos? Porque si este hombre lo dejamos con vida, en realidad va a convencer a todos. De manera que decidieron matarlo, ¿verdad? De ahí miren lo que continúa diciendo. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y quitarán nuestro santuario y nuestra nación. ¿Qué conclusión? La del líder religioso mientras del sumo sacerdote. El siguiente pasaje. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Qué razonamiento, ¿verdad? Inclusive hasta en ese detalle, aunque era perverso y todo lo demás, estaba cumpliendo una profecía. Es mejor que un hombre muera y toda la nación perezca. Claro, era mejor que un hombre muriera, si vamos a pensar bien, y el mundo pudiese ser salvo. Le era devuelto al hombre la posibilidad de escoger entre el bien y el mal. Tú tienes libre albedrío. Puedes escoger ahora entre la vida eterna o la muerte eterna. Gracias a Cristo, a su muerte expiatoria. 3 tipos de personas, nuevamente, tenemos que recalcar. Aparece el segundo caso, ¿verdad? Los paganos. Aquellos que no tenían la instrucción, por supuesto, que realmente Israel tenía, el pueblo elegido de Dios. El pueblo separado para una misión especial. Pero saben, amigos, aquellos paganos habían escuchado acerca de Cristo y sabían muchas cosas realmente y escuchaban los comentarios de su ministerio, muchas cosas entendían. Y sobre todo Pilato, que vamos a ver enseguida, que realmente era el procurador de allí, ¿verdad? Poncio Pilato se encontró con Cristo a solas. Ahora él tenía que definir qué iba a hacer con él. Lo habían lacerado a Jesús. Habían hecho cosas terribles, se encontraban en momentos dramáticos. Ahora dice la Escritura lo siguiente. Desde entonces Pilato procuró soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a este no eres amigo de César, el que pretende ser rey, a César se opone. Bueno, el razonamiento era humano, diabólico, indudablemente. Por eso es que los líderes religiosos pueden, y tenemos que meditar en serio en este momento, los líderes religiosos, nosotros no podemos seguir un líder religioso, tenemos que seguir la palabra de Dios. Aquellos líderes religiosos estaban entregados al pecado, iban contra la profecía de Dios, aunque hablaban grandes cosas y maravillas, esperaban otro tipo de Mesías, como el mundo de hoy, de paso, no cree que el Señor va a venir por segunda vez.
Pero para ello tenemos que estudiar las Escrituras. De lo contrario moriremos para siempre, amigos míos. Claro, vendrán, ¿y qué dice allí? Si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Y ahora Pilato tiembla porque él estaba convencido de que Cristo no merecía la muerte. Leamos a continuación. Pilato les dijo: entonces, ¿qué haré de Jesús llamado Cristo? Dijeron todos: sea crucificado. Pilato preguntó: ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más diciendo: sea crucificado. No había razón. Gritaban. Pilato tenía la esperanza de que realmente ellos cambiaran de idea. Por eso dice allí entonces: ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Pero saben, ahí comenzó la debilidad, porque el hombre no debe preguntar al hombre. El hombre debe razonar y razonar en la palabra de Dios y en las profecías de Dios. Pilato estaba sintiendo el llamado de Dios para ser salvo y heredar la vida eterna, pero tenía que decidir entre el Mesías de Dios, ¿verdad?, que iba a morir. Él tenía que tomar la decisión. Y por supuesto, lo que gritaban allí los enfurecidos que habían rechazado la gracia de Dios y se habían apartado de Dios, como hemos leído recién. Ahora bien, dice el versículo 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Qué tristeza, amigos míos. ¿Se puede decidir así ¿Se puede uno esquivar de la decisión? Esto debe quedar claro en nuestra mente. Pilato cambió la vida eterna por las cosas temporales de esta vida y desgraciadamente no obtuvo ninguna de las dos, porque es así. Al poco tiempo después se quitó la vida, ni siquiera pidió que un soldado le ayudara para tirarse sobre la lanza y murió de esa forma. Horrenda, ¿verdad? Aquel hombre tuvo la oportunidad, porque Dios invita al que tiene un puesto encumbrado en una nación como el más humilde de la tierra. Cristo murió por todos nosotros, pero tenemos que decidir por Él. Y aquí que entonces Él dijo allí: nada, no puedo, no gano nada, no hay nada que hacerle. Les había ofrecido un reo, un criminal, para que el pueblo temblara y rehusara de hacer esto. Pero Él no estaba decidido a tomar una decisión. Y el que no decide por Cristo no se va a salvar, sino se va a perder. Así se perdió para siempre. Cambió la vida eterna ¿por qué? Por nada, por la vanidad de esta vida, y ni siquiera de ella gozó. De nada, absolutamente de nada. Amigos míos, los soldados romanos que estaban en torno a la cruz en ese día eran realmente soldados experimentados, pero quedaron temblando cuando vieron el temblor de tierra, cuando vieron todo lo que estaba aconteciendo. Realmente estaban impresionados al máximo y el poder convincente del Espíritu Santo de Dios obró en sus mentes. Dice así la palabra de Dios. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, temieron en gran manera y dijeron: realmente este era el Hijo de Dios. A ver, pero es suficiente con decir realmente este era el Hijo de Dios. Cuando vieron que todo temblaba, cuando vieron que todos caían ellos mismos, entonces dijeron: no hay nada que hacerle, este es un ser sobrenatural, verdaderamente es el Hijo de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que obedecer las órdenes de Roma. Y se quedaron en Roma. Se quedaron en Roma y perecieron en Roma. Qué desgracia, amigos míos. Yo muchas veces he pensado en nuestra propia experiencia, en tu experiencia que me ves allí, al otro lado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos de veras dispuestos a seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a caminar junto a Él, pase lo que pasara en este mundo? El tercer tipo de seres que tenían que decidir en ese día, en el Gólgota cruel, mientras Cristo entregaba su vida en las manos del Padre, los sinceros, los que realmente eran sinceros aunque estaban equivocados, estaban engañados, pero Dios dio todo lo necesario para que ellos pudiesen entender la verdad. Tenían que entender esa verdad preciosa, lo que la profecía anunciaba, amigos míos. Y podemos ahora, ya voy a explicar este pasaje, leámoslo allí en Isaías 53. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Saben, Isaías 7 siglos antes de los acontecimientos, impresionado
por supuesto, guiado por el Espíritu de Dios. Aquel que hablaba del paciente varón de dolores, aquel que habló de que leíamos días pasados, ¿verdad? Estos días, en una forma maravillosa, acerca de cómo Dios predijo todo. Allí decía algo muy grande, y se dispuso con los impíos de sepultura. Y claro, Cristo estaba rodeado de sus discípulos que eran realmente extremadamente paupérrimos. No tenían propiedades, no tenían nada, eran humildes pescadores. Cristo, el autor de la vida, había caminado junto a ellos. Pero ¿saben? La profecía decía con claridad que Cristo habría de ser sepultado entre los ricos. ¿Cómo se habría de cumplir la profecía? Pero Dios, hasta en ese detalle, hizo o lo dio para que ellos se convirtieran y para que nosotros hoy creamos y entendamos quién es Jesús. Ahora vayamos a leer. Un hombre bueno y justo, llamado José, miembro del consejo. Claro, José de Arimatea, como lo conocemos más vulgarmente. Era miembro del Sanedrín, nada menos. Pero dice algo la palabra de Dios, leamos al siguiente pasaje. No había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y saben, José de Arimatea era tan rico, era un hombre de tanta influencia, él tenía una tumba regia, hermosa, preparada para él, para el día cuando él muriese. Era temeroso de Dios. Y cuando llegó el momento de levantar la mano para condenar al Hijo de Dios, él se apartó del Sanedrín, él no estaba de acuerdo con eso. Pero no entendía, dice, no podemos hacer eso. Si Cristo no ha hecho nada malo, ¿por qué vamos a hacer una cosa semejante? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y saben, fue osadamente a Pilato y le dijo, dame el cuerpo para que yo lo entierre en mi propia tumba. Y Pilato, que era un hombre de fuerza y de poder, tambaleó. No podía decirle que no a este hombre. Y entonces le dio la autorización para que le entregasen el cuerpo de Cristo. Y Cristo fue sepultado en la tumba más rica y se cumplió así la profecía de Dios. Así son las cosas de Dios. ¿Cómo habremos de excusarnos en el día final? No podemos, ¿verdad? Allí Cristo inerte, sin vida, fue llevado por sus discípulos, por sus seres amados, colocado en aquella tumba de José de Arimatea. Y así estaba, ellos desde la distancia le oraban, pero veían el cumplimiento aún de la profecía, que era lo único que podía consolarlos. ¿Cuántos se convirtieron aún al ver a Cristo muerto? Así son las cosas divinas, ¿verdad? Así se cumplió la profecía como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? Por eso, ahora en Oseas, el profeta Oseas, que escribió muchos siglos antes de que Cristo viniese al mundo, el capítulo 6, el verso 2 agrega: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué notable ahora una cosita, yo quiero recalcar algo. ¿Saben? Cuando allí dice la Biblia claramente, el profeta Oseas decía, va a resucitar el tercer día. Y de acuerdo al cómputo hebreo, fue así, él murió el viernes, ¿verdad? Primer día, cómputo inclusivo se llamaba. El sábado estuvo en la tumba y el primer día de la semana, allí resucitó. Se cumplió, textualmente. Y saben lo tremendo que también cuando él resucitó, las primicias de las cuales leíamos recién, ¿verdad? Muchos salieron de la tumba y se abrieron los sepulcros cuando él murió. Y cuando Cristo resucitó, venciendo a la muerte, salieron y aparecieron a muchos. ¡Qué tremendo! Cuando Pilato se encontró, cuando muchos líderes religiosos de aquellos días se encontraron con algunos de los profetas, la Biblia nos dice quiénes fueron. Eran las primicias que realmente la Biblia había anunciado a través de todo el tiempo. Y ahora testificaron que tenían vida y tenían vida eterna e irían con Cristo cuando Él ascendiese a los cielos. Y saben, amigos míos, por eso dice el versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él les había dicho con claridad esto. Allí en San Juan capítulo 2, ¿verdad? De verso 19 dice, destruid este templo. Y ellos lo interpretaron para cualquier lado. Creían que se refería al templo que estaba allí. No, él hablaba de su propio cuerpo. Destruid este cuerpo, pero en 3 días lo levantaré.
Estaba hablándoles del cumplimiento de la profecía para que aún ahí llegasen a entender y creer y aceptar las cosas de Dios. En el libro de Oseas, el capítulo 6, el versículo 3, leemos lo siguiente. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Allí hay una promesa en primer lugar. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Esa es la vida maravillosa que Cristo nos ofrece. La vida eterna que el Señor nos ofrece es el conocimiento de Jehová de los ejércitos, de la divinidad en su plenitud. Cerca de Dios no hay muerte, amigos míos. Dios no nos creó para que muramos. Y aún el Señor hace una promesa, o sea, el profeta Oseas hacía ya una promesa, es una profecía también, ¿verdad? Y conoceremos y proseguiremos, porque así fue con los verdaderos cristianos que se convirtieron al cristianismo, y si nosotros hoy nos convertimos de corazón, también se cumple en nosotros esta profecía. Leamos. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Ya el profeta Oseas ha hablado de la tremenda promesa. Dios habrá de obrar poderosamente, estaba diciendo, y muchos habrán de aceptar al Mesías de Dios. Y fue así cuando 3.000, el apóstol Pedro predicaba y 3.000 se convirtieron en un solo día. Y después 5.000 se convirtieron también, y así podemos seguir. Tanto de tal extremo que en una generación llegó al mundo conocido las nuevas de un Cristo resucitado, la profecía de Joel, y también tiene su proyección hasta nuestros días, porque dice allí la lluvia temprana que ocurrió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, y la lluvia tardía que va a descender sobre los hijos de Dios fieles para terminar con la obra, y Cristo vendrá cuando Él regrese, ¿verdad? ¿Saben ahora? El Señor estuvo 40 días con ellos. Les dio las últimas instrucciones cómo debían ahora avanzar. De manera que la mente de los discípulos ahora se concentró totalmente en la vida eterna. Ya perdieron hasta el último vestigio de lo que era la muerte. Ya no amaban ni sus propios cuerpos. Estaban decididos a predicar el Evangelio con el poder del Espíritu Santo. Estaban decididos a avanzar de cualquier forma y de cualquier manera. El Mesías de Dios había resucitado. El Mesías de Dios ahora les daría la vida y la vida eterna. Yo te pregunto, ¿estás tú realmente creyendo esto? ¿Qué han significado estos días para ti? ¿Qué significan para mí? ¿He aceptado profundamente al autor de la vida? Después de que Cristo estuvo 40 días dándoles instrucciones a esos discípulos que Él amaba mucho. Les habló, por supuesto, ya les había hablado antes, pero ellos no entendían demasiado, que Él ahora tendría que ausentarse, ir a los cielos, interceder en el santuario celestial donde Satanás pecó, para limpiarlo de toda inmundicia de pecado, ¿verdad? Y entonces, al fin del tiempo, cuando la profecía lo indicara, el Señor vendría para buscarnos y llevarnos a un hogar. Llegó ese día, el número 40, y Cristo se dirigió con los discípulos hasta el monte, como dice la palabra de Dios. Y lentamente, como vemos allí en la pantalla, Cristo comenzó a ascender hacia los cielos, y los discípulos miraban esa nube de ángeles que escoltaba al autor de la vida, que ascendía más y más. ¿Sabes, amigo? Cuando repentinamente 2 ángeles poderosos de Dios descienden, los ángeles estaban ansiosos de llegar pronto a la eternidad, al cielo, a acompañar a Cristo a las puertas eternas. Sin embargo, no podía ser mayor, porque el que ama a Jesús ama en primer lugar a sus semejantes, ¿verdad? Y descendieron de la nube de ángeles ahora para consolar a los discípulos que miraban hacia lo alto y hacia el cielo, y les hicieron esta promesa. Leamos en Hechos 1, el verso 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En pocas palabras recalcan la promesa del autor de la vida. ¿Y de qué valdría? Eso es lo terrible. Muchas veces yo escucho religiosos que hablan de Jesús
y llegan hasta la tumba y su resurrección. Pero de allí entra la nebulosa en sus mentes, no entienden más nada. Amigos míos, así como Cristo vino por primera vez para morir por nuestros pecados, vendrá por segunda vez. Y vendrá para terminar con el pecado y vendrá para buscarnos. Y vendrá en la forma que habéis visto ir al cielo, como los ángeles le dijeron allí a los discípulos. De manera que vendrá visiblemente por todo, escoltado por millones de ángeles. Cuando el autor de la vida regrese, qué día tremendo, allí la tierra temblará, la naturaleza estará convulsionada, por supuesto, pero el autor de la vida protegerá y resucitará todo su pueblo, desde Adán el primer hombre hasta el último que sea fiel. ¿No quieres participar de esa resurrección? En esto consiste la victoria sobre la muerte, la victoria que Cristo nos da y nos entregó por su gracia infinita. Sí, amigos míos. Por eso es grande el Evangelio. Evangelio significa las buenas noticias. ¿Puede haber una noticia mayor que esta? Tú que estás sufriendo en una pandemia, tal vez por la pérdida de un ser amado, ¿y por qué no, por supuesto, no llorar? Es natural llorar, pero no debes llorar con desesperación. Si de veras entiendes ahora y aceptas a Cristo de corazón, porque a ti también se invita como Pilato fue invitado, ¿qué harás? ¿Vas a decidir por la muerte o por la vida eterna? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús llamado el Cristo? Pilato se preguntaba y desgraciadamente se volcó a las cosas temporales. No hagamos esto, amigos. No hagamos esto jamás, sino que decidamos, como decía el cuarteto en su letra preciosa, en esa música tan linda, ¿verdad? Yo te seguiré, Señor. Te seguiré hasta el fin de mi vida o te seguiré hasta cuando tú regreses, porque Cristo vendrá pronto. Hoy no es el tema de hoy. Yo les dije varias veces para levantar nuestra intriga, porque tal vez algunos piensan, pero ¿y cuándo? ¿Qué va a pasar, licenciado? ¿Qué va a ocurrir? Ya la Biblia dice todo. Así como hubo señales para el primer advenimiento de Cristo, hay señales para el segundo advenimiento de Cristo, y muy claras, contundentes y rotundas. ¿Quieres conocer? Lo veremos en el seminario. Será de veras maravilloso. Ahora bien, por eso en Apocalipsis capítulo 3, el verso 21, Juan estaba en Patmos, ahora a causa de la palabra de Dios. El evangelio eterno de la resurrección de Cristo se estaba predicando con todo el poder, y los romanos en furia atroz lo llevaron, no lo pudieron matar en una caldera de aceite hirviente, lo llevaron a la isla solitaria, isla de Patmos, de 6x8, rocosa, no había nada allí que pudiese mantener la vida. Bueno, ahora te vas a morir, dijeron, pero saben, el Señor lo cuidó, porque es así nuestro Padre Celestial. Él tenía una misión que dar todavía y tenía que recibir la gran revelación del Apocalipsis. Y San Juan recibió esa gran revelación del Apocalipsis en ese día. Y saben, termina en una forma impresionante. Allí en el capítulo 3, el verso 21, es notable, es realmente esto maravilloso, porque esa visión él la recibió en un día sábado. Y bueno, nos ayuda a pensar mejor en el día de hoy qué más auténtico podemos hacer la resurrección de Jesús, la victoria enorme sobre el pecado. Recordar a Juan cuando él ve el texto que vamos a leer a continuación, la promesa de Jesús. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué texto es este, verdad? Cristo mismo estaba hablando a Juan allí. Su ángel le ayudaba, ya sabemos, ¿verdad? En cuanto al Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Es una puerta que los pintores han pintado mucho, que tiene solamente una forma de abrir, del lado de adentro. De manera que implica la puerta de nuestro corazón. ¿Quién tiene que abrir la puerta del corazón? Solo yo, si tengo el libre albedrío. Yo tengo el libre albedrío. Cristo lo ganó por mí en la cruz del Calvario. Yo debo decidir por Jesús. Debo decidir por la vida eterna. ¿O puede haber algo que valga más que la vida eterna? En un mundo perfecto, donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni tristezas, ¿sí? Todo esto pasará para siempre. Dios lo va a destruir para siempre, pero sabes, el texto comienza diciendo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz,
¿Escuchas la voz de Él? Y abriere la puerta. Y está hablando aquí de una gran cena, ¿verdad?, que se llevará a cabo en los cielos cuando Él nos dé la bienvenida a la patria celestial. En el versículo 21 agrega lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Son dos textos íntimamente relacionados. Uno habla de abrir la puerta y el otro habla de la promesa también, ¿verdad? El texto anterior también habla de la promesa que Él cenará con nosotros, dice. Se despedía ahora, el Señor se había despedido no hacía tanto tiempo de sus discípulos. Ahora, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. El Señor dice: yo voy a compartir contigo mi trono, vas a conocer mi trono, vas a ver la divinidad, vas a conocer los mundos que yo hice, el universo insondable, impresionantemente insondable. Hace un ratito atrás, mientras iba estudiando algunas cosas más del tema, estaba viendo cómo los hombres encontraron una estrella que tiene allí, tiene como 5 mundos que giran en torno, claro, está fuera de la Vía Láctea, a 3.500 años luz, 35.000 años luz. Y ellos dicen, parece que en algún planeta de esos puede haber vida. Amigos, ya hemos estudiado mucho. Sabemos que en Cristo está la vida y nosotros que somos pecadores no vamos a llegar con ningún misil ni cohete, por más que sea atómico en la velocidad, ¿verdad? No llegaremos. Solamente llegaremos a través de Cristo si vences. ¿Vencerás hoy con Jesús? ¿Qué haremos? Yo quiero aceptar a Jesús como mi poderoso Salvador. Abraza hoy la cruz de Cristo. Hoy es el día de abrazar esa cruz. Por lo tanto, un cuarteto ilustrado en forma maravillosa va a cantar para que meditemos en nuestra decisión. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio, verás, es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que améis también. Recibirás la compasión de Cristo, Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti, Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal. En hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás. En el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya.
abrazaremos realmente la cruz de Cristo, apreciados amigos. Es que de veras en esta vida encontraremos nuestra fortaleza y nuestro poder en Cristo Jesús. En realidad, este cántico maravilloso decía una verdad muy grande. Es muy pequeño el sacrificio que tenemos que hacer en esta vida. Nada. El mundo está apartado de Dios. No esperemos que el mundo entero se convierta. No. El Señor va a intervenir en la historia humana. De lo contrario, este mundo perverso haría cualquier cosa, ¿verdad? Como ya sabemos. No hace falta que hablemos mucho acerca de ello. Pero el Señor nos habla de esto acá. Abraza la cruz de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Realmente lo abrazaremos? ¿Estaremos con Él el resto de nuestros días? ¿Los días de vida que Dios nos da? ¿O hasta cuando Cristo regrese? Te invito a aceptar a Jesús como nunca antes, mi amigos. No cambies esa decisión. Porque de lo contrario, no vamos a encontrarnos nunca más. Solamente nos hemos visto a través del programa. ¿Y de qué sirve eso? Yo quiero verlos a todos un día, en la eternidad, cuando el Señor regrese para buscarnos y nos lleve y haga ese mundo feliz y eterno. Oremos a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias porque tú nos amas tanto y diste tu vida para que nosotros podamos triunfar y resucitaste por nosotros, Señor. Todo lo arriesgaste en la cruz. Señor, que seamos de aquellos que vamos a vencer. Porque queremos ver tu trono, queremos ver las maravillas que tú creaste. Y Señor, queremos vivir contigo para siempre. Eso es lo que deseamos. Por eso acude a nuestro lado. Bendice a cada persona en diferentes partes que esté viendo este programa. Y ayúdanos para que juntos podamos prepararnos para el día glorioso cuando Cristo regrese. Lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios nos bendiga, amigos míos. Que el Señor esté a nuestro lado. Él sea nuestro guía. Miremos ahora un poquito la pantalla. Esperanza para las naciones. ¿No es de ver a esta una esperanza para las naciones? Ese es el seminario que vamos a tener. Y vamos a comenzarlo, ¿verdad? A partir de el miércoles que viene, el miércoles 11, y el sábado que sigue, que es un sábado que, como este, ¿verdad? Pero que realmente podremos disfrutar de una programación especial. Voy a aclarar alguna cosita allí. Seminario imparcial, actual y realista. ¿Por qué es actual? Porque nos aclara lo que está pasando actualmente en la tierra, en realidad. El miércoles 11, ¿verdad? A las 8 p.m., allí tendremos realmente una reunión muy especial y particular. Van a recibir amplia información. Será una reunión en la cual podremos satisfacer nuestras inquietudes. Y allí comienza el seminario repasando un poco algunas cosas que hemos visto y por supuesto será maravilloso. Será llevado a través de un Zoom. Se les mandará el link correspondiente para realmente poder participar, todo en forma gratuita, por supuesto. Y lo notable es que vamos a ir ya recibiendo los materiales. Podrán hacer preguntas, los que no entendieron. Por supuesto, haremos todas las preguntas que sean necesarias durante el tiempo que tengamos indicado para el seminario, que va a ser desde las 20 horas, bueno, dije la hora de acá de Argentina, como decimos normalmente, las 8 p.m. de Argentina también, ¿verdad? Y hasta las 21 horas o las 9 de la noche, allí terminará ese seminario. Ahora, la Academia Virtual en Zoom. Lo recalco otra vez, allí está en la pantalla, ¿verdad? El sábado 14 allí de este mes, por supuesto, del 8, ¿verdad? En realidad, vamos a tener un programa por YouTube. Vamos a entrar en otra lección más. Allí, ¿verdad? Va a ser un programa en vivo a través de YouTube. Y, por supuesto, tendremos luego para repasar el otro miércoles que siga y entender, porque el seminario sirve para eso, para que entendamos y comprendamos las cosas de Dios. ¿No les parece maravilloso? Yo no los puedo ver, qué lástima, porque si no todos estaríamos levantando la mano, estoy seguro. Yo deseo que Dios les bendiga, que Dios les acompañe en gran manera, mis amigos, y que podamos heredar la vida eterna y podamos prepararnos para su hogar eterno. Y saben,
pelea la batalla junto a Jesús en esta vida. No vuelvas atrás. Camina junto a Él. Heredemos la vida eterna. Y vuelvo atrás para terminar con la información que tenemos en la pantalla. Que Dios los bendiga. Hasta el miércoles.